Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Me giré en seco. Nada. Solo la niebla. El espejo, sin embargo, seguía mostrando su silueta. Toqué el cristal, frío como una lápida. La figura alzó una mano vendada, imitando mi gesto, con un segundo de retraso. No era un reflejo, era una repetición, una burla. Subí corriendo, tropezando con los escalones y rasgándome la palma contra un clavo oxidado. Cerré la puerta del sótano tras de mí y bloqueé el pasador. Nadie más parecía haber notado nada extraño. El cuidador asignado me preguntó si quería té. Le respondí que sí. Mi voz temblaba. Esa noche soñé con una celda acolchada. En ella, mi hermano me miraba con los ojos cubiertos por vendas. Intentaba hablar, pero su boca no se movía. Sus dedos señalaban el techo, donde una lámpara giraba lentamente, como si colgara de una cuerda invisible. Desperté con la nariz sangrando y la almohada empapada. En el suelo, junto a la cama, había más vendas. No entendía cómo llegaban allí. Intenté marcharme. Día deseando a Madeleine. Llamé al responsable del permiso, pero la línea no respondía. El cuidador me dijo que el teléfono no funcionaba desde hacía días, aunque lo había usado la mañana anterior. Decidí esperar una inspección, pero no llegó nadie. La niebla se volvió más espesa, incluso dentro del edificio. Comenzó a formarse en las esquinas de las habitaciones, pegándose a los objetos, haciéndolos parecer más viejos y lejanos. Volví al sótano, esta vez armado con una lámpara de gas y una grabadora. No sabía qué buscaba. Quizás solo necesitaba demostrarme que no estaba loco. Al llegar, la figura del espejo estaba más cerca. Ya no imitaba mis movimientos. Simplemente observaba. Las vendas se habían aflojado un poco, dejando ver una piel quemada, con ampollas resecas como papel antiguo. Su torso temblaba al ritmo de una respiración que no se oía. Encendí la grabadora y hablé. Pregunté su nombre. Ninguna respuesta. Solo un leve crujido, como si los huesos de esa figura se contrajeran. Apaguéle la luz. Cuando la encendí de nuevo, ya no estaba. Solo quedaba la silla de ruedas, girando lentamente sobre sí misma. Los días siguientes se confunden. Comencé a escribir en las paredes. No sé por qué. Me despertaba con las manos cubiertas de tinta. No recordaba haber dormido. La figura comenzó a aparecer también en los espejos del comedor, en las ventanas al amanecer, incluso en el reflejo del agua de mi taza de café. Nunca se movía. Solo me miraba, y cada vez se parecía más a mí. Los cuidadores empezaron a evitarme. Uno me dijo, en voz baja, que yo había llegado hacía años, no días, que llevaba el mismo abrigo desde entonces, que nadie más hablaba de Julián, que no había constancia de ningún hermano. Pensé en golpearlo, pero me limité a encerrarme en mi habitación y colocar la cama contra la puerta. Empecé a escuchar mi nombre por las noches. Al principio desde los pasillos, luego desde dentro del colchón, desde el lavabo, desde los muros mismos. La voz era la mía, pero con un tono más grave, como si viniera de un pecho colapsado. Decía que debía recordar. Que el olvido no me protegía, sino que me había condenado. Una tarde encontré una nota en mi escritorio. Decía, no fue él quien desapareció. Reconocí la letra. Era la mía. La tinta aún húmeda. No sabía cuándo la había escrito. ¿Cuándo la había escrito? Me asomé al espejo del lavabo. Por primera vez,
Mi reflejo no me devolvió la mirada. Mantuvo los ojos bajos, como avergonzado, o como si estuviera escuchando a alguien más que yo no podía oír. El primer recuerdo que tengo del sanatorio no es una imagen ni un sonido, sino una sensación húmeda y persistente en el pecho, como si el aire mismo hubiera sido filtrado a través de los harapos de los muertos. La niebla me envolvía desde la estación hasta la verja, densa y sin voluntad de disiparse. La bruma parecía resumar desde el suelo, empapando mis botas con cada paso, y aunque la fachada del edificio era visible, sus ventanas se desdibujaban como si temieran mirar hacia afuera. Desde entonces no duermo, no porque tema las pesadillas, sino porque temo despertarme en otro lugar, con otro rostro, otro nombre, otra historia. El sanatorio ya no tiene puertas visibles, solo espejos. Me muevo entre ellos como una sombra condenada. La figura vendada se sienta frente a mí cada noche. Sus manos temblorosas, su pecho herido, sus ojos invisibles. A veces creo que llora, pero no tiene lágrimas. Yo tampoco, solo los recuerdos que no me pertenecen y el eco lejano de una promesa rota. Me enviaron allí por voluntad propia, aunque nadie lo creyó. Nadie se ofrece como voluntario para revisar los archivos de un lugar como ese, abandonado durante décadas tras una serie de incendios inexplicables y fugas no registradas. Pero para mí no era un sitio más, era el último lugar donde mi hermano fue visto con vida. Tenía entonces 15 años y padecía una crisis que nadie supo nombrar. Fue internado, se dijo, de forma temporal. 3 meses después, desapareció del registro y del recuerdo general. Había soñado con él durante años, en escenas borrosas que se repetían con ligeras variaciones. Una silla de ruedas vacía, una manta arrastrándose por el pasillo, su voz llamándome desde dentro de un armario abierto. Despertaba empapado, con la certeza de que lo había dejado atrás, pero no podía recordar cuándo ni cómo. Las autoridades locales me autorizaron el ingreso limitado al recinto bajo supervisión mínima. Era un edificio de 3 plantas, rodeado por jardines convertidos en campo de musgo, cercado por árboles retorcidos, como víctimas de algún incendio incompleto. Me asignaron una pequeña sala con una cama de hierro oxidado y un escritorio sin cajones, donde desplegué los planos y documentos que había recopilado con obsesión durante años. La primera noche fue tranquila, salvo por un zumbido persistente en las tuberías. Pensé en ratas, viento o alucinaciones causadas por el cansancio. Pero al día siguiente encontré una venda colgando del picaporte de la puerta del ala este, cerrada con candado desde los años 40. Estaba húmeda, con bordes desgarrados y una mancha que podría haber sido óxido o sangre. La tomé con pinzas y la guardé en una bolsa. No lo mencioné a los cuidadores. Sabía que si mostraba demasiado interés, me sacarían de allí. Durante el día, revisaba los archivos con minuciosidad. Nombres incompletos, diagnósticos inconsistentes, firmas duplicadas. Una ficha estaba tachada en tinta negra, con anotaciones marginales que hablaban de agitación por espejo, síndrome de reflejo doble y transferencia de voz interior. El nombre coincidía parcialmente con el de mi hermano, aunque el apellido estaba deformado. No era prueba de nada, pero para mí bastaba. La segunda noche escuché pasos en el pasillo. Lentos, arrastrados, como si quien los diera estuviera descalzo o caminara sobre piedras calientes. Me asomé. La niebla se filtraba por debajo de las puertas, pegándose al suelo como un animal dormido. Una sombra cruzó frente a mí, demasiado alta para ser humana, con el andar asimétrico de una figura que no ha aprendido a sostenerse del todo. No dormí. El tercer día, al revisar el ala norte, encontré una puerta entornada que no figuraba en los planos. Más allá había una escalera que descendía en espiral hacia el sótano.
El aire era denso, y el olor cambiaba con cada peldaño, de humedad a óxido, de óxido a carne, de carne a algo que no podía describir con palabras. Bajé con linterna en mano. Las paredes estaban cubiertas de nombres garabateados, algunos repetidos hasta el cansancio. Uno de ellos, Julián, el de mi hermano. Al llegar al fondo, vi una sala circular con camillas oxidadas y basinicas desbordadas de moho. En el centro, una silla de ruedas cubierta con vendas. Sobre ella, un muñeco de trapo con la cara arrancada. Al encender la linterna hacia el espejo colgado en la pared del fondo, vi mi reflejo. Y detrás de mí, otra figura, cubierta por vendas desde la frente hasta los pies. No se movía. No respiraba, pero estaba allí. En el escenario había marcas en el suelo. Con tinto. Un círculo a medio borrar. Dentro, restos de cera seca. Como ni adiamo marasal, deseo, semo ni una morie, abadisha. De su dada su. Al tocarla, escuché una respiración. Lenta, punto. Fría, punto. Provenía de todas partes. La madera crujió a mi derecha. Una figura apareció a medias entre las cortinas. No caminaba. Se arrastraba. Sus extremidades no estaban completas. Brazos que terminaban en hueso, piernas que se doblaban donde no debían. Su torso era demasiado largo. Su cabeza no la vi del todo. Solo sentí que me observaba. Retrocedí torpemente, tropezando con una silla. La figura imitó mi movimiento, pero con un retardo leve, como si me viera desde un espejo fracturado. Me quedé inmóvil. Ella también. Avancé un paso. Avanzó. Giré en seco. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero en el suelo, justo donde estuve parado, había una hoja con mi nombre escrito en carbón. Intenté huir. Corrí por los pasillos sin reconocerlos. La estructura del edificio parecía alterada, como si los muros se hubieran reconfigurado mientras no miraba. Abrí puertas que llevaban a lugares que no existían antes. Un pasillo descendía sin final. Una escalera terminaba en una pared. Entré en una sala de música. El piano sonaba solo. Una melodía infantil, repetida sin sentido. En el espejo del fondo vi mi reflejo y algo más. Una figura sin rostro justo detrás. No tenía ojos, pero me miraba. No tenía boca, pero respiraba. Cuando me giré, el lugar estaba vacío. Me acerqué al espejo. Mi rostro temblaba. No por miedo, por cansancio. La figura estaba dentro de mí, reflejándose donde no debía. Se movía cuando yo no lo hacía. Empecé a golpear el cristal. Sangré. El vidrio no se rompió, solo vibró, como si fuera agua. Y dentro del reflejo, la figura me imitó. Pero en lugar de golpear el espejo, golpeaba su pecho. Una y otra vez, como si buscara abrirlo. Yo retrocedí. Ella avanzó. Ya no podía ver la diferencia entre su cuerpo y el mío. Empecé a olvidar detalles de mi infancia. Rostros, voces, lugares. Todo se deshacía como tiza en agua. Encontré la biblioteca. Vacía, excepto por un libro abierto sobre la mesa, puntuación. Era el mismo que usamos en aquel ritual. Mis dedos pasaron las páginas sin leerlas.
pero una palabra destacaba en todas: ofrenda, tonto. Comprendí demasiado tarde. No invocamos algo para ver si aparecía. Lo hicimos para entregarle algo. No vivié. A alguien. Elisa no se perdió. La dimos. Y ahora, algo había regresado por lo que faltaba: yo. La figura me seguía. En los cristales, en los reflejos de los pupitres, en la superficie de las tazas, me imitaba. A veces no exactamente. Sonreía cuando yo no. Alzaba la cabeza cuando yo la agachaba. Comenzó a ser más yo que yo mismo. Dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me veía a mí mismo desde fuera, desde ángulos imposibles, desde rincones oscuros de aulas olvidadas. Un día desperté con vendas en los brazos. No recordaba haberlas puesto. Cada día eran más. En el pecho muitos. En las piernas. Como si alguien me preparara para ocupar otro cuerpo, o reemplazar uno viejo. La escritura cambió. Empecé a dejar notas en los muros, pero no reconocía la caligrafía. Afirmaban cosas que no comprendía. Tú fuiste el fuego. Ella aún espera. Completa lo que empezó. Ya no sabía si las escribía dormido o si alguien más usaba mi mano. Una tarde vi su rostro. Era el mío, cubierto por cicatrices. Pero también tenía rasgos de Elisa. Una fusión. Un error. Una criatura creada por el ritual, esperando completarse. Su forma era incompleta. Por eso me imitaba. Quería aprender. Tomar lo que faltaba. Hacerme desaparecer. La primera vez que volví al edificio fue por error. Me bajé una estación antes, confundido, con la mente entumecida por la falta de sueño y los recuerdos encimados como papel carbón. El tren había estado casi vacío, y cuando el silbato sonó, ya estaba bajando la escalera oxidada hacia el andén cubierto de polvo. Solo cuando vi el portón de la escuela, reconocí la forma de sus columnas descascaradas. El aire tenía ese espesor pegajoso que deja el silencio cuando es antiguo. No se oía ni un pájaro. Volví al aula original. El círculo seguía allí, apenas visible. Me senté en el centro. Cerré los ojos. Hablé su nombre. Elisa. 3 veces. La madera se enfrió. El aire se volvió espeso. Sentí su presencia rodeándome. Una brisa helada. Dedos invisibles sobre mi nuca, punto. Dije que me entregaba. No sé si por miedo o por culpa. Cuando abrí los ojos, ella estaba en mí. Lo supe. La figura ya no aparecía en los espejos. Ahora era yo quien la deslizaba por los bordes del campo visual, imitando, aprendiendo, repitiendo. Ya no tenía hambre ni sueño, solo un objetivo: completar lo inconcluso. Sigo caminando por esa escuela. Los pasillos ya no cambian, porque ahora soy parte de ellos. Cuando alguien nuevo entra, me escondo. Me deslizo. Observo. Espero. El ritual aún no termina. Solo necesita otro nombre, otra ofrenda, otro error. La verja seguía cerrada con candado, pero oxidado al punto de parecer decorativo. Lo toqué sin pensar. Cayó solo, como si llevara años esperando que lo volviera a tocar. El pasillo principal olía a humedad rancia,
a papel podrido y yeso desprendido. Mis pasos hacían crujir fragmentos de vidrio o de yeso quebrado. Las paredes estaban grafiteadas con palabras incompletas, pero entre todas reconocí un nombre. Elisa. Ella fue mi compañera en tercero, una chica silenciosa, pálida, con manos siempre frías y la voz ronca como de fiebre permanente. Desapareció la semana después del incendio. El aula donde ocurrió seguía allí, clausurada con maderas clavadas en cruz. Nadie volvió a hablar de ella. Solo yo, que no supe olvidar. Solo yo, que vi lo que el humo no alcanzó a quemar. Recorrí los pasillos como si supiera a dónde iba. Mis pies llevaban una cadencia vieja, como un eco de años anteriores. A cada paso, sentía el peso de algo invisible moviéndose detrás de mí, pero cada vez que me giraba, todo estaba quieto. El silencio no era natural, parecía impuesto, como una orden tácita que aún flotaba entre esas paredes. El sol, si lo había, no entraba por ninguna ventana. Llegué al aula de dibujo. Aún olía a tinta seca y madera rancia. La pizarra tenía trazos como garabatos infantiles. En una de las mesas, encontré una hoja con figuras humanas sin cabeza. Cada cuerpo estaba conectado por líneas negras, como un juego macabro de unir puntos. En el centro, un rostro dibujado a carbón. Era el mío. Me aparté de golpe. Oh, el sonido de algo arrastrándose vino desde el corredor. Lento, húmedo, irregular. Me asomé, pero no vi nada. Solo el final del pasillo más oscuro de lo que debería estar. Cerré la puerta. No recordaba haberla abierto. Me recosté contra la pared, intentando controlar la respiración. Tenía la boca seca y las manos temblaban. Los primeros síntomas comenzaron entonces. Somnolencia repentina. La sensación de estar atrapado entre vigilia y sueño. Uno. La textura de la realidad se volvió blanda, como si el aire mismo empezara a doblarse. En las esquinas de mi vista algo se movía. No rápido, no agresivo. Solo se deslizaba, como una idea a punto de ser recordada. No sabía si había pasado una hora o un día. El reloj de la entrada estaba detenido a las 11:47. Afuera, la luz no cambiaba. Era un gris opaco, suspendido. Me acerqué a la sala de actos. Las butacas estaban rotas, las cortinas desgarradas, pero el escenario estaba intacto. Allí, años atrás, hicimos una representación. Elisa recitaba un texto antiguo, una invocación tomada de un libro que ninguno entendía. Lo hicimos por juego. Ella lo hizo en serio. Recordé el círculo de sal, las velas negras robadas del despacho del director, el papel quemado con nuestros nombres. Recordé que Elisa había escrito el mío 2 veces. Cuando el fuego se apagó, ella se quedó quieta, los ojos en blanco. Dijimos que era un truco. Nadie más volvió al aula desde entonces. Una noche, vi su nombre grabado en la condensación de un cristal. No lo escribí yo. Las letras eran irregulares, como hechas con uñas. Mi nieta no tenía uñas largas. Las mordía siempre, pero el trazo era suyo. Lo sabía. Al tocar el vidrio, sentí una punzada en la base del cráneo. Una memoria falsa, o demasiado vieja para ser confiable. Recordé un pasillo que nunca visité, lleno de puertas y manijas. En una de ellas, una voz infantil recitaba una canción de cuna distorsionada. Me vi a mí mismo mirándola sin hacer nada, como si el error que la consumió no fuera una decisión, sino una omisión.
Desde entonces supe que la figura que me observaba no era ella. Era lo que quedaba de mi miedo, una manifestación de todo lo que negué. Y cuanto más la evitaba, más empezaba a ocupar espacios que no le correspondían. Aparecía en los pozos de ventilación, en las cámaras de descontaminación, en los reflejos curvados de las bombillas apagadas. Un día me acerqué al archivo central. Había estado sellado desde la gran interrupción, pero encontré una grieta en el nivel inferior. Dentro, los registros aún pulsaban con luz roja. Revisé las grabaciones. En cada una de ellas aparecía mi figura. En todas, aunque fueran zonas que nunca visité. En una cinta antigua, donde mi nieta dibujaba en una sala, se veía mi sombra junto a ella. Mi sombra, deformada, sin rostro. Imposible. Volví al módulo esa noche sin hablar. Me senté frente al único espejo funcional. Encendí la lámpara de gas vieja. No había electricidad constante en ese nivel. Me observé por horas, esperando que algo pasara. Y cuando lo hizo, no fue con ruido. Fue con un suspiro, un aliento cálido que empañó el cristal desde dentro. Ella estaba allí. No su cuerpo, sino su recuerdo, su peso, su eco. Una imagen que no se correspondía a ninguna edad precisa. Su boca no se movía, pero sus ojos, que ya no eran ojos, me hablaban. No en palabras. No en palabras, en culpa, en vacío. Me señalaban. Quise romper el espejo. No pude. Mis manos estaban rígidas, como si ya no me respondieran. Empezaron a moverse por cuenta propia, trazando en la superficie signos que no reconocía, pero los comprendía. Eran mapas de dolor, de estructuras torcidas, de pasillos que no debieron existir. Entonces entendí. Yo había diseñado los niveles que permitieron su pérdida. Fui parte del sistema que la devoró. No con crueldad, sino con indiferencia. Y eso era peor. La ciudad no la había tomado. Yo la había ofrecido. Por cálculo, por eficiencia. Por aceptar planos sin preguntar. Desde entonces, el reflejo no desapareció. Habita cada superficie brillante. Pero no solo como imagen. A veces ocupa mis gestos. Se adelanta a mis decisiones. Dice mi nombre antes que yo. La realidad comienza a desdoblarse. No sé si duermo o si sueño despierto. Los pasillos cambian sin aviso. Las puertas llevan a versiones anteriores de sí mismas. A veces entro a una sala y está como hace 20 años. O peor, como estará dentro de 20 más. Veo mi cuerpo más viejo, o más joven, pero nunca sincronizado con el tiempo real. El reflejo me ha dividido. Nunca hubo cielo en esa ciudad, solo una cúpula de concreto húmedo que exhalaba un resplandor enfermo, como si lo poco que quedaba del mundo arriba se hubiera olvidado de respirar aquí abajo. Vivíamos en túneles superpuestos, niveles interminables, estaciones sin trenes, corredores que no llevaban a ninguna parte. La oscuridad no era total, pero peor que eso, era selectiva. Dejaba ver lo suficiente para no confiar en nada. Nadie responde a las llamadas. Las frecuencias están saturadas de ruido blanco. Una vez creí oír la voz de mi hija, madre de la niña, pero repetía una sola frase, sin inflexión. Tú sabías. No pude responder. La señal se cortó. O nunca existió. He dejado de alimentarme. No tengo hambre. El reflejo me nutre de memorias alternas, de versiones de mí mismo donde las cosas ocurrieron distinto. A veces veo a mi nieta crecer. A veces me veo morir, siempre desde fuera.
como si ya no me perteneciera mi propio destino. Mis manos ya no reflejan luz. Las sombras se curvan alrededor de ellas. Al caminar, mi cuerpo genera imágenes que se superponen con las paredes. Imágenes que no son mías, que no deberían estar allí. El reflejo se proyecta hacia afuera, como una mancha, como una grieta en la lógica. Los sensores de movimiento me detectan antes de moverme. Las puertas se abren antes de llegar. Alguien camina conmigo, pero no soy yo. No del todo. Es la figura, la que observa, la que espera. Su forma ya no necesita escondites. Se sienta junto a mí. Habla sin hablar. He escrito todo esto sabiendo que nadie lo leerá. Que tal vez no exista nadie ya fuera de esta ciudad. Que tal vez la ciudad misma sea ya solo una proyección de la culpa, de la memoria colectiva de todos los que causamos pérdidas sin asumirlas. Y ahora, esa fe inconsciente, ese deseo de castigo, ha tomado forma. Veo a mi nieta cada vez menos. O quizás la veo más, pero distinta, fundida en el reflejo, o reemplazada por algo que usó su rostro como máscara. Me mira sin juicio, sin odio, solo con esa expresión suspendida de los que esperan que alguien diga la verdad, aunque ya no importe. No intentaré huir. No hay a dónde. El reflejo me precede. Soy él, o lo seré. O siempre lo fui. Este módulo será mi cripta, o mi sala de espera, o ambas. Escucho pasos. No se acercan. Solo marcan presencia. Me indican que el momento se repite, que lo que una vez se desvió debe ahora cumplirse. La figura entra. No necesita llave. No necesita permiso. Solo ocupa el lugar que dejé libre en mi conciencia. Se sienta frente a mí. Me imita, ondea. Sonríe con una boca que no tiene. Y mientras el aire se curva y se pliega en torno a nosotros, entiendo que no desaparezco. Solo me reflejo. No, para siempre. Todo. En un mundo que ya no distingue entre lo real y lo recordado. Yo fui ingeniero en los días de la expansión. Diseñé gran parte del nivel 4 y de las cámaras de condensación atmosférica del sector sur Unseinae. En ese tiempo, mi nieta solía visitarme. Traía dibujos que colgábamos en los tubos de recirculación. Me hablaba de cómo soñaba con volver arriba. Siempre decía, volver, aunque ella nunca había estado allá. Un día, simplemente no regresó del núcleo educativo. Dijeron que se había perdido entre las bifurcaciones de los corredores logísticos. Que la niebla de sodio, usada para las pruebas de mantenimiento, había saturado el aire, pero nunca hubo niebla ese día, y las cámaras no grabaron su ruta, o eso dijeron. Dejé de trabajar. Me aislé en un módulo semidesactivado, entre generadores de emergencia y laboratorios clausurados. Comía poco. Dormía peor. Solo salía para buscar registros o rastros en los subniveles. Una rutina vacía que repetí durante años. Luego comenzaron los errores de iluminación. Pequeños, al principio. Luces que parpadeaban cuando yo pasaba. Puertas que se abrían solas. A veces escuchaba pasos detrás de mí, suaves, descalzos, pero al girar no había nadie. Atribuí todo a fallas del sistema. Pero entonces los reflejos comenzaron a comportarse de forma extraña. En las placas metálicas, en los cristales de las cápsulas de hibernación, incluso en las pantallas apagadas, veía figuras. A veces un perfil, otras una silueta borrosa que se alejaba cuando la buscaba. La primera vez que la vi con claridad fue en el conducto de reciclaje de aguas. Estaba a mi lado,
perfectamente inmóvil. No se reflejaba como yo, sino como si estuviera dentro del metal. Me observaba sin rostro, pero con una intención que se sentía en la piel. Era pequeña, más pequeña que mi nieta cuando desapareció, y no caminaba, se deslizaba. Mi visión se alteró desde entonces. Empecé a ver colores donde no debía, oír sonidos en superficies lisas, sentir texturas en el aire. La sinestesia que me diagnosticaron en la juventud se volvió constante. El zumbido de las máquinas tenía sabor. El tacto del suelo evocaba imágenes ajenas. Todo vibraba con un lenguaje que no entendía. Intenté comunicarme con otros residentes, pero pocos quedaban. Muchos módulos fueron cerrados tras las migraciones al núcleo superior. Otros desaparecieron sin explicación. Algunos me evitaban, como si supieran lo que yo arrastraba detrás, lo que ya empezaba a colarse por los espejos del sistema. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.